¿Alguna vez se pusieron a pensar que la mayor ventaja del narco no son sus armas, sino la fragmentación y el fracaso de la inteligencia del propio Estado? Este documento cambia por completo la perspectiva sobre las operaciones encubiertas. Bienvenidos a Strategic Labs. Denle like y suscríbanse para más análisis estratégicos. A ver, metámonos de lleno en esto. La narrativa común, esa que siempre escuchamos en las noticias, te pinta que los carteles combaten al Estado frente a frente, a pura fuerza bruta en la calle. Pero mirá, la realidad táctica es muchísimo más oscura, y te diría que hasta fascinante. Cuando analizamos las operaciones reales ahí, en el terreno, nos damos cuenta de que los carteles no es que chocan contra un muro de seguridad inquebrantable. En realidad, se escabullen como si nada por las grietas de un sistema de inteligencia que honestamente está rotísimo desde sus cimientos. Es un ecosistema totalmente fracturado. O sea, la pregunta que nos tiene que guiar hoy es clave para entender esta guerra en las sombras. ¿Qué pasaría si el Estado no estuviera perdiendo la guerra, sino que se está saboteando activamente a sí mismo? Porque a pesar de meter tanta plata, tantos recursos y arriesgar tantas vidas, la balanza sigue sin inclinarse. Para entender este desastre, hoy vamos a desglosar exactamente 3 puntos clave que son súper disruptivos. Primero, el abismo de la inteligencia. Segundo, el sabotaje interno. Y tercero, cómo los carteles agarran todo este caos estatal y lo convierten en un arma a su favor. Arranquemos. Punto número 1, gente, el abismo de la inteligencia, o como podríamos llamarlo, dos universos totalmente paralelos. Fíjate cómo funciona esto. En México tenés dos órganos principales que básicamente operan en dimensiones distintas. Y ojo, no es un tema de que le falte personal o presupuesto. Es una desconexión estructural que es monumental. Por un lado tenés al CISEN, que es el aparato civil. Los tipos recopilan inteligencia política de altísimo nivel, interceptan comunicaciones, tienen informantes recontraclave, pero su rol es puramente preventivo. Le falta el músculo operativo, esa autoridad legal para ir, patear una puerta y meter preso a alguien. Y por el otro lado tenés a la DGIM, la inteligencia militar. Estos son la fuerza cinética, los que disparan primero y preguntan después. Son súper agresivos, pero laburan en silos, totalmente aislados, priorizando el impacto táctico inmediato y listo. Sus culturas chocan de frente, ¿viste? Los civiles analizan todo el panorama, los militares atacan objetivos concretos. Y lo más grave de todo este asunto es que literalmente casi nunca se hablan ni comparten lo que saben. Y claro, en la vida real, esta brecha estructural termina siendo letal. Piensen en la famosa redada fallida de Hidalgo, que se detallan los documentos clasificados. Mira, el CISEN tenía un líder clave, de una célula del cartel ubicado a la perfección. Habían invertido semanas de laburo, tenían drones vigilando el perímetro, cruzaban datos financieros en tiempo real, imágenes satelitales, tenían el paquete completo. Pero el tipo agarró y se les escapó de las manos sin que se disparara un solo tiro. ¿Por qué? Porque toda esa tecnología de punta es completamente inútil si no tenés un mando unificado. La inteligencia táctica se terminó ahogando en un mar de burocracia, trabas legales y falta de comunicación, muchísimo antes de que esa data le pudiera llegar a los comandantes de campo que estaban ahí, listos para hacer el arresto. Lo que nos lleva directo al punto número 2, la guerra de egos y el sabotaje interno. Acá ya no estamos hablando de simple incompetencia, ¿eh? Estos son verdaderos laberintos jurisdiccionales, una guerra de egos tremenda que termina costando vidas en plena operación. Imagínate el catastrófico operativo de Culiacán en el 2010. De madrugada se despliega un grupo de tareas conjunto. En los papeles parecía el plan perfecto, coordinado al milímetro para agarrar a un lugarteniente importantísimo del cartel de Sinaloa. Pero a mitad del operativo pasa lo impensable, una emboscada masiva, generada por fuego amigo. Así como lo escuchás, militares y agentes civiles nunca se compartieron los planes exactos ni las rutas de aproximación por pura desconfianza mutua. Ninguna agencia quería cederle el control táctico a la otra. El resultado, un caos total. Fuerzas del propio Estado agarrándose a tiros entre sí en la oscuridad, mientras el objetivo se escapaba tranquilamente en medio de toda esa ensalada de órdenes contradictorias. Hay un número que representa la falla más imperdonable de todo este sistema, y es el 2. 2 días. En el mundo de las operaciones encubiertas, donde los objetivos se te mueven en cuestión de minutos, te aseguro que 2 días es una eternidad absoluta. En 2015, múltiples agencias captan señales en simultáneo sobre una reunión recontra clave para coordinar contrabando internacional de armas pesadas. Las dos agencias tenían una parte del rompecabezas, pero la data posta, la procesable, se retrasó exactamente 48 horas. El motivo real, los mandos militares y civiles se negaron rotundamente a unificar sus bases de datos a tiempo porque se estaban peleando a ver quién se llevaba el crédito del operativo. Un papelón. Para cuando finalmente decidieron cruzar los datos, las armas ya estaban repartidas por todo el país. Es básicamente una receta infalible para el fracaso, un mecanismo que garantiza la parálisis paso a paso.
Primero, las unidades militares en el terreno se guardan los detalles tácticos porque, lógico, desconfían de que se filtre todo en los despachos políticos. Segundo, los analistas civiles del CISEN congelan cualquier tipo de acción porque necesitan que los jefes de turno les den luz verde. Nadie quiere asumir el costo político si la cosa sale mal. Así que para cuando los dos lados finalmente terminan de negociar y se ponen de acuerdo en cómo proceder, el blanco ya desapareció sin dejar un solo rastro. O sea, el propio sistema, por su diseño hiperburocrático, le garantiza la victoria al cartel antes de que el Estado siquiera mueva una ficha en el tablero. Y acá entramos al punto número 3, explotando el caos. ¿Cómo los carteles convierten esta inoperancia en su mejor arma? Esto es lo que realmente te vuela la cabeza cuando te pones a analizar la situación a fondo. Los carteles de hoy ya no son unos simples matones de barrio o criminales comunes. Olvídate. Operan con la sofisticación de verdaderas fuerzas paramilitares. Los líderes del narco entienden a la perfección cómo funciona este teléfono descompuesto adentro del gobierno. Entonces, en vez de solo esconderse y rezar, los tipos invierten millones y millones de dólares para meterse directamente en la cadena de mando. Plantan agentes dobles en las oficinas, interceptan comunicaciones oficiales y la parte más letal de su estrategia. Agarren y le tiran desinformación a una agencia gubernamental para hacerla chocar directamente contra otra. Usan los propios puntos ciegos y las inseguridades del Estado como si fueran su arma más efectiva. Así se aseguran tener alertas tempranas todo el tiempo. Y si miramos los números de esta crisis de contrainteligencia, posta, son demoledores. ¿A dónde te pensás que va a parar toda la información clasificada que el Estado junta con tanto esfuerzo y presupuesto? Bueno, agárrate. Un 45% muere aplastada por retrasos burocráticos, papeles inútiles, burocracia, falta de firmas. Un alarmante 40% se filtra directo a los carteles o se arruina por actos de corrupción en los mandos medios. Eso nos deja con un minúsculo, te diría casi ridículo, 15% de inteligencia que realmente se termina usando para operaciones accionables en la calle. O sea, la inmensa mayoría del esfuerzo estatal, el tiempo, el riesgo que toman los agentes, termina en la nada misma. O peor, dándole una ventaja estratégica enorme al enemigo. La cruda verdad que saltó de estos documentos clasificados es durísima. La inteligencia mexicana no está fallando por un simple accidente, por mala suerte o porque usan tecnología vieja. Está siendo saboteada de manera activa y superconsciente desde sus propias entrañas. Tenés simpatizantes del cartel, informantes a sueldo y hasta facciones políticas rivales que están incrustadas en lo más profundo del sistema. Esta gente corta el flujo de datos vitales a propósito solo para proteger su propia quintita. Es una verdadera guerra en las sombras, donde por más trágico que suene, a veces el compañero que tenés sentado en el escritorio de al lado termina siendo una amenaza operativa 1000 veces mayor que el blanco que estás persiguiendo. Llegamos a la sección final, el campo minado que representa el involucramiento extranjero. Como si todo este escenario no fuera ya un caos total, hay que meterle una última capa a este embrollo táctico, la inteligencia extranjera operando en el territorio. La participación de agencias yanquis recontrapoderosas como la DEA o la CIA, obvio que te aporta tecnología de punta, fondos y unas capacidades de intercepción que son únicas en el mundo. Pero al mismo tiempo, esto desata una paranoia tremenda por el tema de la pérdida de soberanía nacional. Entonces, ¿qué pasa? Para protegerse de esta vigilancia externa, las agencias mexicanas terminan escondiendo sus secretos operativos más sensibles. Y no solo se los esconden a los americanos, sino también a sus propios rivales internos en el país. Esto genera muchísima más fricción, aumenta el hermetismo a niveles absurdos y convierte cada intento de armar un operativo conjunto en un verdadero campo minado, tanto a nivel diplomático como táctico. Che, les aclaro algo clave. Este análisis está basado íntegramente en el libro Shadow Intelligence Series, United States, the CIA, NSA, and the Hidden System That Shapes Power, Influence and Global Strategy, de Edward H. Whitmore. Y les cuento que se puede adquirir en Amazon. Tienen todos los detalles en la descripción del video para que lo vayan a buscar. Así que los quiero dejar con este último pensamiento para que se queden maquinando en casa. Si el mismísimo sistema de inteligencia del Estado está diseñado estructuralmente para fallar, para chocar contra sí mismo y para ser infiltrado constantemente, entonces, ¿quién tiene realmente el poder hoy en este campo de batalla encubierto? This is just a preview. For the full deep dive, check out our long-form podcast on the channel. See you in the next one.